Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lauti, el profe de Ciencias Naturales, y con Ale, el profe de Geografía, nos preguntamos cómo nos relacionamos con la naturaleza. Me preocupa más la contaminación del agua, la tira de basura en los canales y a veces la sobreexplotación de los bienes naturales. Algunas que me preocupan son, por ejemplo, la tala de árboles y la invasión a la fauna, a los árboles autóctonos de la provincia de Tucumán. La temática ecológica, por lo que tengo entendido, la que más me preocupa es el tema de que la gente tire basura y no sea consciente de dónde la tira. Y a mí me parece que la situación ambiental puede mejorar en un futuro cercano si es que se toman buenas decisiones respecto a la situación ambiental actual. Y podría no mejorar si es que seguimos como vamos actualmente. En un futuro cercano, no creo. Porque no creo que mejore por temas de que las personas nos proponemos algo y al final nunca lo cumplimos. Sí, yo creo que podría llegar a mejorar en un futuro porque si en cierta parte todos ayudamos, la sociedad, el gobierno, todo, ayudamos para mejorar esta situación, podría llegar a funcionar esto y podría ser beneficioso. Y bueno, hay varios, como por ejemplo la quema de caña. Los ingenios no tienen filtro, algunos ingenios no tienen filtro en sus chimeneas, por lo tanto lo que queda de la caña, que se va ahí, cae en forma de como pelos negros más o menos, que son muy tóxicos para los pulmones, ya que eso se puede respirar. Entonces es un peligro para la gente que vive básicamente en el lugar. Che, el estudio está lleno de mosquitos. Paran de seguirme. Vamos a tener que pedir que fumiguen, ¿eh? Mejor usemos solo repelentes, que los alejen pero no los maten. Los mosquitos son parte importante del ecosistema. Claro, son tan importantes como lo que comemos. ¿Tan importantes? ¿Cómo es eso? Para las personas solas no, pero sí para muchos animales. Los mosquitos son el alimento principal de muchas aves, insectos, arácnidos y reptiles. Además, las larvas alimentan a los peces. Si los mosquitos desaparecieran por completo, tendría consecuencias graves en la cadena alimentaria de los peces, pero también de sus depredadores. A ver si entendí. Dicen que sin mosquitos las aves no tendrían alimento y estarían en peligro. Claro, Flor. Todo el ecosistema está en perfecto equilibrio. Y si cambiamos algo, por más pequeño que sea, no sabemos ni podemos predecir cuáles serían las consecuencias. Pero me imagino que nunca son buenas. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, o sea, la biología de los ecosistemas. ¿Pero qué son los ecosistemas? Un ecosistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí. Esos elementos son el medio físico,
los seres vivos y sus interacciones, que pueden ser de depredador y presa, de parásito y anfitrión, o también competencia o de polinización. Se podría decir que un ecosistema es una porción de la naturaleza definida, sobre todo por el tipo de seres vivos que conviven en ella y por su interacción. Cada ecosistema lo determina la o el ecólogo, de acuerdo a las necesidades de su trabajo. Puede ser el estómago de un rumiante con su flora intestinal, un bosque o un charco de agua. Un ecosistema está compuesto por elementos bióticos y abióticos que se interrelacionan dinámicamente. Es decir, es una unidad funcional, donde se integran de forma compleja los elementos vivos y no vivos del ambiente. Entre los componentes abióticos, sin vida, se encuentran los nutrientes del suelo, el clima local o microclima, y el suelo como área de retención de agua y descomposición de materia orgánica. Entre los componentes bióticos, con vida, están los organismos productores o autótrofos, como las plantas verdes, los heterótrofos, como los herbívoros, carnívoros y parásitos, y los descomponedores, o saprófagos, como las bacterias y los hongos. La interrelación entre los seres vivos se produce por intermedio de ciclos de materia y flujos de energía, de los que depende el funcionamiento de todo el ecosistema. El sistema ecológico o ecosistema recibe energía del sol, que ingresa como energía radiante y es transformada en energía química por las plantas y transferida como alimento al resto de la cadena trófica. Cuando sale, lo hace en forma de energía calórica o migración de especies y erosión, que transporta materia orgánica. Entonces, profe, ¿cómo se organiza la naturaleza? Se organiza en distintos niveles. El nivel de individuo es el nivel de organización de los seres vivos en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas forman una organización superior como seres vivos. Es el nivel de organización de cada individuo, de cada especie de animales, plantas, insectos, hongos y líquenes, entre otros. ¿Y entre individuos cómo es? Ahí encontramos el nivel de población, que son organismos de la misma especie que se agrupan para formar un núcleo poblacional. Ah, como una manada de leones o un bosque de pinos. Claro, y además de agruparse, coinciden en el tiempo y el espacio. ¿Y el nivel de comunidad? El nivel de comunidad es un nivel superior, porque es el conjunto de seres vivos de un lugar y está formado por distintas especies. Sería como un conjunto de poblaciones de seres vivos diferentes. Claro. Por último estaría el nivel de ecosistema, que es el nivel que agrupa la interacción de la comunidad biológica con el medio físico, distribuidos en el espacio. Todo esto, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas, es estudiado por la ecología. ¿Y cómo se relacionan entre sí los individuos en el ecosistema? Depende. Pueden competir o ser simbiontes. ¿Sí? ¿Qué? Simbiontes. Son compañeros a largo plazo, con una asociación muy cercana. Vamos con un ejemplo. Los peces payaso que nadan entre los tentáculos de un tipo de medusa. El pez protege su territorio de otros peces que de otra manera se comerían a la medusa. Y a cambio, los tentáculos de la medusa protegen al pez payaso de otros depredadores. Claro, como una película muy famosa. Pero ojo, también puede darse que una especie se coma a la otra, o sea, formar uno de los eslabones de la cadena alimentaria. ¿Y cómo explicaríamos la cadena alimentaria? En ecología, una cadena alimentaria o cadena trófica es una serie de organismos que se comen entre ellos, de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si comiste una milanesa de ternera en el almuerzo, son parte de una cadena alimentaria que sería pasto, vaca, humano. Si además a esa milanesa la acompañaste con un puré de papas, la cadena alimentaria sería papa, humano. Ahí podemos ver que no siempre podemos describir completamente lo que come un organismo, como el humano, mediante una vía lineal. Por eso usamos una red trófica, que está formada por muchas cadenas alimentarias que se cruzan, se cortan entre sí y representan las diferentes cosas que un organismo puede comer, como también de qué otros organismos puede ser alimento. Ustedes se preguntarán, en el caso de las plantas, ¿qué sucede? ¿Se alimentan a sí mismas? Las plantas son un tipo de autótrofos, que son los organismos que pueden producir su propio alimento.
Las plantas, puntualmente, son fotoautótrofos, es decir, que usan la energía solar para producir azúcares a partir del dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. Pero hay otros tipos de autótrofos. Algunas bacterias, por ejemplo, son quimioautótrofas. Usan la energía de sustancias químicas para producir compuestos orgánicos, a partir de dióxido de carbono o moléculas similares. Ese proceso se llama quimiosíntesis. Es el caso de algunos organismos que habitan en el fondo del mar, donde no llega la luz. Es importante resaltar que los autótrofos son la base de todos los ecosistemas del planeta, de las cadenas alimentarias y redes tróficas. Por eso los llamamos productores. Los heterótrofos, también conocidos como los que se alimentan de otros, no pueden capturar la energía luminosa o química para fabricar su propia comida. Los humanos, por ejemplo, somos heterótrofos. Estos organismos obtienen las moléculas orgánicas comiendo a otros organismos o sus productos. En este caso, los heterótrofos son consumidores y los hay de muchos tipos. Los herbívoros son consumidores primarios. Los organismos que se alimentan de consumidores primarios son consumidores secundarios y en general comen carne, por lo que son carnívoros. Pero claro, también existen los carnívoros que comen carnívoros, como las águilas o los peces grandes. En este caso, estamos hablando de consumidores terciarios. Hay algunas cadenas alimentarias que tienen hasta consumidores cuaternarios, que son carnívoros que comen consumidores terciarios. Los organismos que se encuentran arriba de la cadena alimentaria se llaman superdepredadores. La vida animal comenzó en el agua. A lo largo de millones de años se fue haciendo cada vez más compleja, impulsada por una fuerza que nunca se detiene: la evolución. Nacer, crecer, defenderse, alimentarse, dar lugar a una nueva generación. Cada especie enfrenta estos desafíos con adaptaciones únicas. Y aunque parezcamos muy distintos, todos compartimos un origen en común. Vivimos en un planeta único. El planeta de los animales. Míralo bien. Yo creo que llega a manejarlos bien, aunque varias veces los sobreexplotan, como la minería en cierta parte. Yo creo que Argentina los maneja bien. No estoy muy informada en el tema, pero por lo poco que sé, siento que lo maneja bien. Para mí, Argentina maneja más o menos sus bienes naturales porque siempre se lleva a cabo una sobreexplotación de los recursos naturales. Por ejemplo, una mina es sobreexplotada hasta que ya no se puede sacar más mineral y la zona queda desértica.
Yo creo que una manera de que esto podría mejorar es que no haya tanta sobreexplotación de los bienes en cierta parte y que cuiden más, un poco más, la zona en la que estamos. Y una de las maneras que se me ocurre de hacerlo mejor es una renovación de esos recursos. Ya venga siendo talar un árbol y volver a plantar 8 más, por ejemplo. Que esos recursos se vuelvan renovables y que se pueda seguir utilizando en un futuro. La manera que se me ocurre para que se hagan las cosas mejor es a la gente que se le dé una recompensa a la persona que haga bien las cosas. O sea, por ejemplo, si vos no tirás basura y cuidás el medio ambiente por un determinado tiempo, como que se te da una recompensa. ¿Y las personas? ¿Cómo nos vinculamos con nuestro ecosistema? Bueno, los seres humanos explotamos elementos y procesos naturales para asegurar nuestro propio crecimiento, pero el vínculo fue cambiando a lo largo de los años. ¿Cómo es eso? De acuerdo a la necesidad de cada época y su contexto, fuimos explotando diferentes bienes. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX se comenzó a utilizar el petróleo, que antes no se explotaba. Así, la relación sociedad-naturaleza fue adoptando formas o modelos que corresponden a contextos particulares y que se conocen como modelos de aprovechamiento. ¿Y cómo es la forma de manejo explotacionista? Bueno, esa forma se basa en la extracción de mucha cantidad de materia prima en poco tiempo, sin considerar la capacidad de regeneración del ecosistema, lo que produce el agotamiento de los bienes naturales. Claro, como la caza excesiva de algunos animales que finalmente desaparecieron, ¿no? Así es, en Argentina el modelo explotacionista predominó entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Hacia 1880, cuando creció la demanda de madera, en el Chaco se talaron más de 1,5 millones de hectáreas de quebracho. El explotacionismo está generalmente vinculado a un modelo de acumulación llamado extractivismo, que está basado en la conversión de bienes comunes en mercancías y la explotación intensiva de grandes volúmenes de bienes naturales a un ritmo acelerado. Y también se caracteriza por el escaso grado de procesamiento local, regional o nacional de los bienes naturales y la exportación de materias primas para abastecer a la industria de países centrales. Además, el explotacionismo implica un consumo desmesurado de bienes como el agua, el suelo fértil, la biodiversidad, y tiene grandes consecuencias negativas como su impacto ambiental y el desplazamiento masivo de actividades preexistentes. Hoy la megaminería, la pesca industrial, el llamado fracking y la explotación de bosques nativos son ejemplos de un modelo explotacionista extractivista. Una de las consecuencias de la lógica extractivista es la degradación ambiental, por ejemplo, a través de la deforestación y la consecuente expulsión de comunidades locales en pos del desarrollo, a pesar de que esto implique el deterioro de las condiciones de vida de los que habitan esas regiones. También está la pérdida de diversidad biológica, que puede ser por la extinción de especies, la reducción de poblaciones silvestres o por la pérdida y degradación de ecosistemas. Además, por la maquinaria específica y los tipos de territorios en los que se desarrollan las actividades extractivistas, en general solo pueden ser coordinadas por grandes grupos económicos y mayormente se encuentran deshabitados. Por ejemplo, en 1960 la población rural argentina era un 26% de la población total, mientras que para el 2015 era tan solo un 8%. Esta tendencia se reproduce a escala global, pero en el caso de América Latina se puede ver un claro aceleramiento. Una vez que la sociedad se dio cuenta de que los bienes se agotaban, surgió el modelo conservacionista. ¿Lo conocemos? A partir de la década de 1930 comenzó a proponerse un manejo conservacionista que consistía en limitar la explotación usando estrictamente lo necesario. Este modelo lo plantearon los movimientos ecologistas que temían el posible agotamiento de los bienes y propusieron dejar de intervenir libremente sobre la naturaleza para evitar causar daños mayores en el entorno. El modelo conservacionista
priorizó la conservación del medio natural sobre el desarrollo económico y nació como oposición al modelo desarrollista, por lo que generó rechazo en diferentes sectores y estados que reclamaban priorizar el crecimiento económico. Si bien la propuesta conservacionista no tuvo gran repercusión, uno de sus mayores logros fue la creación de áreas protegidas, que son porciones de territorio designadas y administradas específicamente para su conservación. Esta tarea se encuentra a cargo de la Administración de Parques Nacionales, que debe custodiar, difundir y abrir al mundo muestras emblemáticas del patrimonio natural de los argentinos y las argentinas. El primer parque nacional de nuestro país es el Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyas tierras fueron donadas a la nación en 1903 por el perito Francisco Moreno. En 1934 fue declarado como Parque Nacional mediante una ley del Congreso de la Nación, incorporándole un territorio mayor. De esta manera, la Argentina se convirtió en el tercer país de América en contar con un parque nacional. El Parque Nacional Nahuel Huapi es refugio de naturaleza y cultura. Su principal objetivo es la conservación de una porción de los bosques andinos norpatagónicos y de la estepa, promoviendo un mayor conocimiento de estos ambientes y generando otras formas de integración armoniosa con la vida en la naturaleza y el desarrollo humano, compatible con la preservación de estos ambientes. Cuando la postura conservacionista comenzó a demostrar limitaciones, surgió el ecodesarrollismo. El ecodesarrollismo plantea el uso de recursos naturales sin comprometer el desarrollo futuro. Busca generar un cambio en las pautas de consumo de la población y crear formas alternativas para satisfacer las necesidades de las personas. El objetivo es encontrar formas alternativas de explotación de los recursos naturales que tengan más en cuenta su conservación y su incidencia sobre la calidad de vida de la población. Entre sus propuestas se puede mencionar la utilización de diferentes energías como la eólica, el consumo de productos orgánicos, la reducción de los residuos que generamos y reciclarlos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sustentable, profe? El desarrollo sustentable es un modelo de aprovechamiento que propone utilizar los bienes naturales sin agotarlos, para que se puedan renovar y continúen siendo utilizados en el futuro. Vendría a ser una alternativa más realista que el modelo conservacionista. Sí, el desarrollo sustentable busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del ambiente. Un manejo sustentable de los bienes naturales conlleva a un desarrollo sustentable en general del país. A ver, profundicemos un poco en eso. Bueno, un desarrollo sustentable de un país consiste en alcanzar la equidad social, el crecimiento económico y al mismo tiempo lograr una gran conservación ambiental. Sería un equilibrio entre la sociedad, la economía y la naturaleza. El desarrollo sostenible, que aparece por primera vez en el informe Brundtland, publicado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, tiene 3 áreas de actuación. La primera es la ecológica, que se propone preservar los ecosistemas naturales. La siguiente es la económica, que busca evitar el agotamiento de los bienes naturales. Y por último, la social, que vela por la salud y el bienestar humano. Para lograr preservar los ecosistemas, o sea, la sostenibilidad ecológica, hay que evitar el agotamiento de los recursos y minimizar su uso. Utilizar energías renovables, emplear recursos renovables por debajo de su capacidad de regeneración y minimizar los procesos de contaminación, mientras se estudian alternativas para implementar tecnologías limpias. La sostenibilidad económica se refiere a la necesidad de generar riqueza en cantidades adecuadas y equitativas para que en distintos ámbitos sociales la población sea capaz y solvente. Y por último, la sostenibilidad social implica adoptar valores que generen comportamientos positivos, como el valor de la naturaleza, y sostener un buen nivel de vida en la población, con un acceso satisfactorio a la educación y una sociedad comprometida con su comunidad.
A nivel mundial existe un criterio unificado sobre objetivos que tienen que priorizar los estados nacionales. Estos 17 objetivos fueron acordados en 2015 por los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas en el documento llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los más importantes son realizar inversiones en infraestructura que busquen asegurar el agua potable, segura y asequible a escala global, priorizar fuentes de energía limpia como la solar, eólica y térmica y mejorar la productividad energética. También reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos e instar a las industrias a reciclar y reducir los desechos. Y crear cadenas de producción y suministro de alimentos más eficientes, trabajar para limitar el aumento de la temperatura media global, reducir la contaminación marina y la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad tanto marina como terrestre. No parece una tarea fácil, pero lo importante es que con acuerdos y voluntad política de parte de todos los sectores sociales, como los estados y las industrias, los objetivos pautados para el año 2030 son realizables. El 14 de mayo de 2021, luego de meses de trabajo entre los gobiernos de las provincias y de la Nación, el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral. La ley permitirá mejorar la coordinación de acciones educativo-ambientales en todo el territorio argentino y responde a una demanda social que encontró cientos de formas de expresarse a lo largo y ancho del país. Este avance es una oportunidad única para construir alternativas globales desde una concepción integral de la vida, que atienda a las realidades y las cosmovisiones locales, ya que su tratamiento buscó respetar las identidades, geografías y ecosistemas regionales. Esta ley entiende a la educación ambiental como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos que, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, proponen horizontes comunes a los estados y fortalecen una orientación compartida que orienta las políticas públicas y mejoran las bases para el diálogo en clave sustentable. Además, recupera la experiencia de las últimas décadas y evidencia haber aprendido de errores pasados. En resumen, hoy aprendimos que toda intervención en el ambiente tiene consecuencias impredecibles. Y que nuestro futuro como especie está directamente relacionado a las formas en que nos vinculemos con el ambiente. Como los seres humanos estamos presentes en prácticamente todos los rincones del planeta, ya sea habitando en pueblos y ciudades o a través de nuestras actividades económicas, es momento de empezar a asumirnos como parte de los ambientes en los que vivimos. Nuestras demandas como ciudadanos y ciudadanas ya no pueden limitarse a la vigencia de derechos tradicionales, sino que también deben asumir la importancia de reclamar por el cuidado del ambiente. Además, ese cuidado y compromiso debe llevarse a cabo por toda la sociedad para poder atender a las consecuencias de diferentes problemas socioambientales que millones de personas padecen día a día. Para poder empezar a vivir una relación con la naturaleza más sana y equilibrada.